Bueno, un cordial saludo a todos. Estamos escuchando en este momento a Maite López, que se acaba de conectar a nuestro programa. Maite, qué gusto verte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Cierto, mucho gusto, ¿eh? Mucho placer. Pues después de más o menos 20 años, hemos sido compañeros de curso en la Universidad Salesiana de Roma. ¿Te acuerdas? Sí, mucho, sí, 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 sí. Recuerdos, ¿verdad? Me acuerdo cuando una vez entregaste un examen muy difícil, ¿no te pareció? Y cogiste la hoja y le diste al profesor Tadeo, el profesor de teatro. Y él Sí. estaba choqueado y todos nosotros estábamos choqueados también. Pues mira, ese detalle no lo recuerdo, pero tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de las relaciones que se generaron allí, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, pues nada, te agradezco mucho. Estamos en abril en este podcast de 30 minutos, una iniciativa que llevo aquí desde Londres, llevo adelante desde Londres. Me encanta verte, gracias. Y bueno, pues querida Maite, la vida nos ha llevado por distintos rumbos desde que nos hemos conocido allá en la Salesiana, tanto tiempo atrás. Y yo sé que, bueno, eres de Navarra, pero ahora estás en Madrid, eres cantautora cristiana. Quiero hablar de eso contigo, sobre la música. ¿Qué significa para ti la música? Bueno, primero que todo, ¿cómo llegaste a Madrid? ¿Cómo terminaste en Madrid? Pues mira, claro, yo soy española y entonces estuve en Roma para la formación. Y luego volví a Madrid porque se dio la oportunidad de trabajar en un colegio y, bueno, estando allí, realmente la oportunidad que se me brindó más adecuada a la formación que yo adquirí en Roma de comunicación fue un trabajo, el periodo que estuve trabajando en la editorial San Pablo, Ujú, ujú. llevando adelante pues, la producción musical y multimedia durante unos años. Y bueno, pues ya esto hizo bueno, pues que me afincara en esta ciudad y después de unos años de trabajar en este campo editorial, de campo, bueno, editorial específicamente dedicada a la música, a la producción musical, bueno, pues estuve haciendo un poco de discernimiento, buscando un poco lo que Dios quería de mí y sentía que necesidad de volver al campo pastoral. Y Vale. entonces ya hace ya pues 13, 14 años que he vuelto al ámbito de pastoral escolar concretamente, pero siempre compaginándolo Ya. con mi aspecto de cantautora que para mí es fundamental. Ya estás enseñando. Cuando dices pastoral, ¿a qué te refieres? Sí, me Profesora. refiero a que, bueno, trabajo, o sea, trabajo como profesora de religión y bueno, de cultura audiovisual, que es una optativa que hay en bachillerato en mi colegio, Ya, pero estoy en el equipo de pastoral, entonces trabajo con los jesuitas en un colegio concertado de la Compañía de ya, Jesús, entonces llevo un peso fuerte en la pastoral, en la parte de ya entiendo, dimensión entiendo. religiosa. Y de hecho, cuando estuviste en el 2003 en este ámbito del trabajo musical, allí nacieron tus discos. Pero antes de que nacieran tus discos, ¿cómo es que nace la música en ti? Es decir, vamos a dejar el producto para un segundo momento. ¿Cómo Ujú. nace y se evoluciona esta vocación de la música en tu vida? ¿Tus padres son músicos? ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues mira, a ver, yo creo un poco como todos. Yo creo que la música forma parte de todas las historias, ¿no? Ujú. Pero es verdad que en mi caso, mi padre es músico. Mi padre es director, vive, está jubilado, pero es director de la banda municipal. O sea, es decir, su trabajo era ser músico. Vivíamos de esto, ¿no? Ok, ok, Entonces, pues eso no lo claro, sabía. no, sí, 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 pues es compositor y bueno, tiene alguna composición de música sacra, bueno, y otro tipo de composiciones, pero es músico, ese era su trabajo. Mi madre era de siempre muy cantarina y entonces, bueno, digamos que la música era parte de mi hábitat natural. Y después en el colegio en el que yo iba, que también era religiosas, las esclavas del Sagrado Corazón, eh, teníamos, bueno, había una opción que era prácticamente todos los días podíamos asistir a la Eucaristía de manera un poco voluntaria y yo iba mucho. Y en esas Eucaristías, en el colegio, se fomentaba mucho lo que es
pues el tocar y cantar la guitarra mucho. La parte litúrgica también se desarrolló mucho. Entonces yo enseguida, bueno, en casa teníamos guitarra, porque mi madre tenía una guitarra, y entonces, bueno, desde chavalita yo fui un poco autodidacta y enseguida empecé o sea, digamos que la guitarra y la música Ya. han formado parte de mi crecimiento personal y muy especialmente de mi crecimiento espiritual, ¿no? De mi vida de fe, de mi forma de seguir a Jesús. Entonces, digamos que el nacimiento es ese, Ahí Ariel. O se sea, es que juntaron las cosas. sí, de una manera muy natural y muy espontánea y muy, no sé, ¿Crees que se ha muy mío, ¿no? profesionalizado eso ya cuando Sí, estabas en el 2023 en Madrid, en una Madrid llena de... Bueno, Madrid es una ciudad tan bella, llena de arte, y entonces te empiezas a contactar con la crema de la música, no sé, católica, autores, estudios españoles, técnicos, y ahí nacen tus discos, ¿verdad? Como, sí, 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 sí. Los discos nacen, bueno, pues yo creo que un poco fruto de la madurez, es decir, Ujú, no surgieron al principio. Yo llevaba mucho tiempo componiendo y cantando y mi música pues grabábamos, pues eso, en el colegio, en campamentos y tal, se grababa. Yo grababa cintas en aquel momento, las ujú, cintas, ¿no? claro, cassettes. Y la gente, casetes, entonces la gente hacía copias, es decir, mi música ha circulado por ahí, ¿no? Pero bueno, pues necesité un poquito más de madurar. Um, y a mí me parece que eso es importante porque, bueno, el dar el salto a una producción musical donde tú haces un disco y eso se hace público y Ujú, puedes empezar a ser muy conocido o conocida por la música, claro, pues requiere una cierta madurez, ¿no? Un cierto equilibrio para no creerte lo que no eres. Y entonces, la verdad es exacto. que llegó un momento muy bueno, muy maduro y la verdad es que a partir de ahí, pues mi primer disco fue en el 2005 y ahí, Ujú, pues más o menos cada 5 años o así, he ido editando un disco ya. y me ha ido abriendo muchas puertas. A la par que, como, bueno, efectivamente, ahí que estabais viendo un poco Estamos en mostrando tus pantalla. discos. El primero es Amarás, Ujú. Deseos, Teresa, Fiat y acabas de salir con el mar de Un fondo, más en ¿verdad? ¿Sí fondo, que? sí. Pues, Sí, ¿qué tal y si me cuentas? estoy preparando uno que saldrá en este año, Ah, ese bueno, otro nuevo disco. Así que me alegro mucho ya, poderlo ya. compartir, pero así es. Probablemente para el otoño vendrá a la luz un nuevo Pero disco, sí. entre los últimos dos discos, es decir, este mar de fondo y el próximo, ya hay menos de 5 años. Sí, mira, el de Un mar sin fondo es un disco en el cual hay varios cantos, canciones mías, pero es un disco de espiritualidad de las esclavas del Sagrado Corazón, es un encargo y sobre todo Ya, tengo labor de producción musical, es un disco más amplio, con más personas, un vale. coro, etcétera. Entonces, digamos que hay canciones mías, pero no es un disco propiamente de mi discografía exclusiva, ¿no? Mientras que sí, Amalas Deseos, Teresa y Fiat son mis canciones cien por y ciento sí, y el que voy a sacar ahora es 100% mío también, sí. Y si me tendrías que decir unos, digamos, 15 o 20 segundos, un tweet por cada álbum, ¿cómo los irías presentando? Al menos estos cinco que vemos acá. Bueno, pues Amarás el primero, el principal, el más conocido y el que más ha impactado. Ujú, Deseos, algo más acústico, más abierto, menos confesional, pero igualmente profundo. Teresa, un canto a la Santa de Ávila, un homenaje a una gran mujer y para mí un gran descubrimiento. Fiat, pues un paso de madurez y también una apertura un poco a nuevos bueno, experiencias, ¿no? Musicales. ok, Y este último, bueno, pues muy centrado en la palabra y en el Evangelio. Y la verdad es que con un giro súper acústico, muy distinto a todos los demás, así que con muchas vale. ganas. Y puedes decir algo si quieres o si no, no, sobre el nuevo. Sí, bueno, pues eso, estoy en fase, hay temas que compuse hace muchos años, otros más recientemente. Es un disco que va a ser acústico, es decir, donde el protagonismo va a ser sobre todo la voz, hay muy poco acompañamiento musical, va a ser guitarra y voz o piano y voz. Ujú, Bueno, pues son una serie de canciones basadas
prácticamente todas en textos bíblicos, pasajes del Vale, Evangelio, algún texto del Antiguo Testamento. vale. Bueno, Antes de preguntarte sobre el proceso creativo, que me interesa mucho, dime, tú entonces he visto que das conciertos, das retiros espirituales. ¿Cómo es esta parte, esta otra fase, digamos, de tu vida? Yo diría vocacional y profesional, porque al final digo profesional porque hay que hacerlo, hay ciertas cosas hay que hacerlas profesionalmente. No es ujú. simplemente un hobby. Entonces, seguramente tú, pues, te presentas. ¿Cómo preparas tus conciertos? ¿Cómo preparas los retiros espirituales con la música? ¿Cómo va todo eso? Mira, pues al final, bueno, nace de una misma raíz, ¿no? Que es el deseo Ujú, de que ujú. otras personas pues conozcan al Señor, ¿no? Y facilitar el encuentro con Dios a otras personas. Para mí la música es el momento privilegiado de oración y de encuentro con Dios. Entonces, es verdad que, bueno, pues a lo mejor hablamos un poco más adelante de esto. Es difícil vivir de esto. Entonces, por eso mi trabajo, gracias a Dios, creo que es un trabajo que encaja perfectamente con esta dimensión. Pero, pues en los tiempos libres, sobre todo en fines de semana, sí suelo dar conciertos oración. En mi caso, los conciertos que yo doy son de carácter oracional, 100%. Voy introduciendo las canciones, dependiendo del público o la gente que me voy a encontrar, pues preparo un repertorio u otro, un repertorio que, bueno, pues ya poco a poco va siendo bastante Ujú. amplio. Entonces, bueno, pues voy eligiendo un poquito en función de pues la gente con la que voy a compartir ese rato de oración. Y también en los últimos años, algo que también tengo muy dentro es el tema de la espiritualidad, los ejercicios de San Ignacio de Loyola, que son muy propios de mi espiritualidad. Yo he hecho ejercicios en muchas ocasiones, prácticamente todos los años. He hecho los ejercicios de mes de San Ignacio y O es una sea, llamada también. tú misma los has Sí, hecho. los he hecho Vale. yo. Sí, 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 los he hecho yo Pero el ahí no hay mes de mucho ejercicio. silencio, no hay mucho Sí, silencio. sí, Entonces, sí. bueno, la pregunta es normal, aunque ya sé la respuesta, pero el silencio que tiene que ver con la música. Bueno, la raíz es la misma, es el encuentro con Claro. Dios, ¿no? Eh, para los ejercicios espirituales, ese mes y cuando se hace, yo hice el año pasado, volveré a hacer este año de 8 días, es un clima de silencio en el cual te permite pues, contemplar, orar y entrar en diálogo con el Señor. Pero bueno, pues la guitarra a mí siempre me acompaña y hay momentos incluso algunos momentos de oración, pero en los ejercicios suele ser más pues entre oración y oración, en momentos de descanso, en ratos que tengo pues para descansar, digamos, de la actividad en sí de la oración, pues me surge mucha música. Entonces cojo la guitarra y Ujú. o bien repito o me vienen textos que he rezado en algún momento y me han impactado o bueno, pues voy componiendo ahí, ¿no? Entonces, Vale. esa dimensión de los ejercicios espirituales me he profesionalizado, digamos, me he formado, he hecho también un curso en Salamanca con los jesuitas de 3 años y me he habilitado un poco para poder dar yo ejercicios Te has y llenado de eso acompañar. para Exacto, compartirlo. Exacto. exacto, para dar yo ejercicios, las pláticas, las charlas y para poder acompañar, que es lo que estoy haciendo en estos últimos años, ser acompañante, porque los ejercicios de San Ignacio, una de las condiciones es que haya una persona que te acompaña, no solamente la persona que da los puntos o que da las Ya. charlas, sino que haya una persona que a diario puedas confrontar un poco lo que vas viviendo por dentro. ¿Has estado en América Latina con esa actividad? ¿Has hecho algún concierto en Argentina? No sé si, bueno, Sí, en Argentina. Este verano estuve en Argentina recientemente. vale, Ha sido mi primera incursión en el continente americano, de América del Sur, y la verdad es que ha sido una experiencia bonita. He tenido algún concierto allí, en Buenos Aires concretamente, y vale. además sé que hay mucha gente que me sigue y me escucha allí, ¿eh? O sea que me consta Sí, que sí, y yo creo que en toda América Latina en general, entonces sí, es sí, sí, bueno sí. que con esta oportunidad de poder hacer este diálogo de 30 minutos, pues a lo mejor surgen otras cosas también, ¿verdad? Y bueno, hablando ya de ese proceso, veo que haces mucha meditación, ejercicio espiritual, supongo que ahí es como un horno donde se van cocinando muchas canciones y fluye, ¿no? Fluye. Pero no me toca a mí decir eso, sino a ti. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso creativo?
en el caso de la música que haces tú? Pues un poco como te comento, es decir, yo intento buscar espacios de silencio y de encuentro con el Señor. Hay momentos en los cuales, bueno, el proceso creativo a veces surge de repente, es decir, a veces surge en mi interior, en mi cabeza, en mi corazón, una melodía, y entonces surge primero y luego voy a buscar la guitarra y entonces escribo o me grabo. Ahora tenemos la gran Mm. oportunidad de grabarte con el móvil, y otras veces es al revés, ¿no? Me siento delante de un texto y digo, bueno, ¿cómo me gustaría? Bueno, pues entonces a veces cuesta un poco más, a veces tengo intuiciones, luego hay que trabajarlas, es decir, Claro, eh, bueno, va un poco, todo el que tiene una beta creativa sabe creativa. que el trabajo y la creatividad va de la mano, ¿no? Sí, y justamente por la beta creativa te pregunto una cosa que parecerá un poco tonta, pero ¿te has soñado alguna vez una melodía y entonces te has despertado, la has grabado o no? Sí, 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 sí. A mí me pasa alguna vez, no es lo más frecuente, pero algunas veces yo, bueno, pues la típica imagen que todo el tiene, pues que estás en la ducha o tal, y pues sí, hay momentos en los que me surge una melodía con fuerza y he tenido que ir a buscar el móvil para grabarla. Eso me ha pasado, Bueno, me ha pasado alguna vez también con el tema de la escritura. claro. Este, quiero, no sé si ves ahí la pantalla Sí, estoy simplemente viendo, de tu página web para la gente sí, para que lo conozca. Maite López me parece un sitio web, bueno, hecho, al menos, no sé si hecho, pero por lo menos dirigido por una comunicadora que ha estado estudiando comunicación. Aunque en esas épocas, cuando nosotros terminamos comunicación, el mundo digital no era lo que es hoy, no no, existían las no, redes sociales, no, ¿verdad? hemos tenido que aprender. Y de hecho, tú estás aprendiendo a manejar TikTok, me parece, o ya lo manejas, tienes tus redes sociales en las que vas, no sé si Sí. la palabra es promocionando o compartiendo la música. Sí, bueno, en mi caso, o sea, creo que son espacios imprescindibles. O sea, hoy en día, quiero decir que yo tengo cuenta prácticamente en todas las redes, pues estoy en Facebook, que ya está un poco decaída, pero bueno, estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok, por supuesto, en YouTube. Yo creo que son espacios donde hay que estar. eh, y confieso que los tengo un poco abandonados al no ser una actividad prioritaria, porque yo tengo trabajo y Ujú. como profesora que soy también tengo muchas Claro. cosas que corregir y preparar en casa, pero bueno, sí que intento mantener por lo menos las grandes novedades, cuando tengo algún concierto lo anuncio, Lo haces tú y bueno, misma pues entonces. sí, las redes las llevo yo, las redes sociales ¿Sabes? todas las llevo yo. De Ujú. hecho, el mundo del marketing religioso, redes sociales, branding, es una cosa a lo que tendríamos que dedicarle más. Lleva mucho tiempo y Sí. claro, uno no puede llegar a todo, ¿verdad? Entonces, No, esta es es una la realidad. Sí, es una de las dificultades que yo me encuentro. A mí me gustaría mucho dedicarme a las redes porque, bueno, creo que las redes es encuentro. Para mí lo Ujú. fundamental de las redes es poder estar ahí, no tanto promocionar, que sí, ¿no? Yo ahora cuando pues, saque el disco, pues sacaré promoción y anunciaré, pero me interesa mucho sobre todo en las redes y creo que es lo fundamental en el comunicador cristiano, sea cual sea tu rama, es el encuentro con las personas, ¿no? El Sí. poder El dialogar. encuentro y el diálogo, Ya, sí. Sobre todo cuando efectivamente. hay diálogo. Evidentemente hay momentos en los que no puede haber el diálogo porque eh, quisiera preguntarte si tú has tenido haters y que te han dicho alguna cosa, cómo lo has Pues llevado. mira, yo no he tenido haters, bueno, en parte también porque no me he dedicado excesivamente. Ujú. Haters como tal no he tenido. Sí que en algún momento pues ha habido personas que hacen comentarios pues inadecuados o fuera de lugar, pero no haters como tal que han querido, bueno, pues todos entendemos lo que es un hater, ¿no? Alguien que quiere un poco ir a Sí, cargarse, ¿no? A por ti o iniciar un... Bueno, la verdad es que en ese sentido estoy tranquila, no lo he tenido. He tenido, ya te vale. digo, pues comentarios, gente que entra, bueno, que no procede lo que ha comentado o lo que fuera, y entonces, bueno, pues ahí lo he gestionado más o menos, pero no ha ido más. Gracias a Dios no he tenido ese Sí, problema. sí, sí. Bueno, también, como acabas de decir, creo que en las redes sociales, cuando no estás muy activa, pues
estás en un plano, un poco segundo plano en general. Es decir, ya luego cuando estás más activo, entonces se activan también mecanismos. Y te preguntaba esto porque evidentemente creo que en nuestro mundo católico, en la Iglesia católica en general y religioso, para ser mucho más amplio, creo que hay muchas sensibilidades y a veces pues salen por donde no deben y de la manera en que no deben, ¿verdad? Efectivamente, Eh, sí, sí. Creo que esto, por ejemplo, le ha pasado a Sor Cristina. Había una Ujú, religiosa, bueno, ella era religiosa, estaba en Italia en ese momento, fue un boom en el mundo. Ella dejó, como se dice popularmente, colgó los hábitos ujú. y, y bueno, ahora está en España justamente. Sí, sí, sí. ¿Tú tienes alguna reflexión al respecto? Es decir, ella ahora es Cristina Sí. Escucha, ganó el concurso de Ujú, La Voz, fue un fenómeno, sí. es música y está intentando también despegar en la música comercial. Ojalá le vaya Sí. bien, pero ¿qué reflexiones tendrías en este sentido? Bueno, primero decir que este caso, digamos, por llamarlo así, pues, pues ella me provoca mucha simpatía, ¿no? Mucha empatía. Quiero decir bueno, pues yo me considero una persona profundamente religiosa y el hecho de cantar o de dedicarte a cantar y ser religioso creo que es perfectamente compatible. Sí que me llama la atención, me chocó y me parece que hay formas de entrar en lo público. Tú puedes ser, no sé, religiosa y ir a un concurso, pero por ejemplo, claro, el ir con hábito, yo creo que eso, bueno, vende mucho, genera muchísima Ah, no. audiencia, Y en que es las lo que redes están sociales buscando. también, Claro, sí. redes sociales, televisión, y en parte es un poco, yo sí que creo que es un poco un juego que los propios medios les interesa, ¿no? O sea, es decir, Ujú. es un, de vez en cuando, bueno, aquí también tenemos el caso de Padre Damián, Damián, Sí, que es un religioso que sigue, por supuesto, siendo religioso lo y muy buen conozco. religioso, que fue al concurso, iba con su clériman y bueno, sí que me choca un poco porque yo creo que se puede cantar, decir que era religioso sin tener ese contraste tan fuerte, que en el fondo estás provocando un poco que los que son anticlericales se pongan en contra, los que son muy de iglesia, pues que pinta una monja ahí. O sea, se busca un poquito eso, ¿no? Entonces, yo Sí, creo que eso se puede evitar de alguna manera, pero lo que es el proceso de ella me parece muy normal, muy respetable. Además, vamos, yo desde mi punto de vista la apoyaría muchísimo, le daría mucho ánimo. El proceso vocacional es uno y su deseo de dedicarse a cantar es otro, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo sí. que todo el Pues mundo ella tiene es derecho a buscar lo que Dios quiere de uno de su y vida. intentarlo, Ella está en sí. Madrid, por lo que he visto en las últimas revistas. Está en Madrid y ya, bueno, pues en Madrid es una ciudad maravillosa y muy acogedora con todos, ¿verdad? Bueno, pues yo no sé si también tú tienes alguna cosa, alguna Sí, reflexión, alguna pregunta. Eh, bueno, Ariel, yo te voy a, bueno, primero agradecerte muchísimo esta oportunidad, que siempre es muy bueno reencontrarse con compañeros y con sí, quienes compartimos pues esa vocación de la comunicación y otras muchas cosas. Y mira, yo te voy a hacer como una pregunta que te voy a lanzar ahí para que, pero a ser antes te digo posible, una cosa, te digo una. dime, dime. Yo la pregunta que me hagas, fantástica, pero la responderé en el siguiente programa. Perfecto. Así las otras personas, pues, si se interesan Se por la enganchan. pregunta, al menos por curiosidad, que vayan al siguiente programa, al siguiente podcast, ¿no? Lo que estará publicado en Facebook y en YouTube, ¿ok? Muy Pues, bien. Pues mira, entonces, ¿qué quieres? mi pregunta es, en tu caso, bueno, ¿cómo compaginas? Bueno, sería un poco también, un poco lo que me has preguntado tú a mí, ¿no? O sea, ¿cómo compaginas tu ser sacerdote, tu vocación al sacerdocio, con esa vocación comunicadora? Si has vivido algún conflicto entre esas dos Mm, vocaciones en algún momento. Eh, bueno, entiendo que lo primero para ti es la vocación sacerdotal, pero bueno, a veces no es fácil
compaginar ambas cosas. Entonces, mi pregunta sería eso, ¿cómo lo compaginas? Si has vivido en algún momento algún conflicto, si te ha traído algún conflicto con algún superior en algún momento, Ujú, o ujú. contigo mismo, interno, y bueno, así un poco más a nivel de curiosidad, pues, ¿qué haces en Londres? O sea, ¿cómo has llegado a Londres, no? Bueno, Entonces, pues esas son dos preguntas. muy Dejo una bien. pregunta para la siguiente vez, que es bastante personal, que es lo de la vocación. Considero que dentro de esa vocación ahora de la comunicación está saliendo también esta vocación del escritor, que ojalá cristalice, que también es una cosa que pues está como cocinándose como un pequeño volcán dentro. Pero con el tema de Londres, nada, la respuesta estoy aquí en una parroquia trabajando en la arquidiócesis de Southwark desde hace un año y 2, 3 meses. Esta será mi segunda Semana Santa aquí. Y, y bueno, pues te agradezco la pregunta que responderé el siguiente programa, la siguiente emisión de 30 minutos. Una pregunta que tengo una curiosidad, porque sigue existiendo el sitio web Música Cristiana. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ya casi, casi para cerrar un poquito este diálogo. Pues mira, no existe ya. Yo creé el portal de música cristiana, lo creé dentro cuando estuve trabajando en la editorial San Pablo como responsable de producción musical, que produje muchos discos de música cristiana y religiosa. Entonces había una necesidad grande que era un poco dar, bueno, como dar visibilidad a todo lo que estábamos haciendo, que era mucho y muy bueno y muy Ujú. desconocido. Entonces creamos este portal dentro de la editorial, lo fuimos alimentando cada vez que salían novedades, novedades discográficas, los autores, pusimos a disposición muchas canciones, sobre todo en el tema de la liturgia, que es un campo que todavía está pendiente. Hay mucha música Ya, religiosa, pero litúrgica poca. Pero, claro, ese sitio web, esa página web depende de la editorial. Entonces yo creo que hace ya como 13 años que dejé la editorial, estuvo activo unos años, pero ahora la he vuelto a visitar y bueno, pues es verdad que los sitios web o los cuidas y los actualizas o quedan eso muy obsoletos, bien. ¿no? Sí, Entonces sí, yo sí. creo que lo han retirado. Ahora mismo creo que no está. Vale. ¿Y dónde una persona puede ir a buscar como punto de referencia música cristiana? ¿Tienes alguna sugerencia? ¿Cómo haces tú, por Eh, ejemplo? ¿Alguna red, etcétera? Vale, no hay muy poco, hay una gran necesidad de esto. Bueno, en España tenemos los músicos católicos, hemos creado, bueno, gracias bueno, a la Conferencia Episcopal Española, que ha creado unos encuentros anuales de hace ya varios años. Eso ha generado mucha unión entre nosotros y entonces, bueno, es verdad que tenemos unos chats en el cual estamos casi prácticamente todos, pero luego Ujú. en las redes hay algunos grupos. Por ejemplo, en Vale. Facebook hay alguno de hay uno que es en Facebook, Música Católica Contemporánea de España, pero los hay también a nivel global. Y luego Igual. tienes que ir a cada artista. Eso, ahí no tenemos una web que englobe todos. Pues es No lo una hay, ¿no? tarea pendiente para mucha Sí, gente que busca proyectos, ¿verdad? cierto. ¿Y escribes en la revista Vida Nueva o eso también ya fue un capítulo que Eh, cerraste? eso, eso fue un capítulo que duró unos años y, bueno, por diferentes circunstancias ya lo dejé también hace unos años, pero bueno, pues de vez en cuando a veces escribo cuando me piden o en algún, colaboro puntualmente también con la pastoral de los jesuitas, bueno, tienen una web que se llama Pastoral SJ de Ujú. jesuitas. Allí tienen, bueno, pues varias reflexiones de distinto tipo sobre la actualidad y hay un aspecto que es sobre la música, recomendaciones Vale. musicales no solamente de música religiosa, sino comentarios cristianos o religiosos sobre la música en general, ¿no? Canciones que pueden ser buenas, Vale. etcétera, ¿no? Entonces ahí colaboro también puntualmente. Vale, pues nos has dado un panorama así veloz, que es lo que quería en este programa, sobre tu recorrido, sobre la música cristiana, sobre esa vocación que va transformando y transformándose también y transformando a otra gente. Y bueno, te agradezco mucho tu tiempo. Seguramente nos volveremos a ver. Espero que no Seguro. dentro de 20 años, sino más antes. Y Sí, quedo pues de ti, ¿ok? muchísimas gracias, Ariel, por la oportunidad, por el encuentro y de verdad seguimos en contacto. Pues hasta la próxima.